La llamaron ladrona. La llamaron manipuladora. La llamaron víctima del amor. Y durante 40 años, casi nadie quiso mirar lo que estaba a plena vista. En 1984, mientras España lloraba la muerte de Francisco Rivera Paquirri en la plaza de Pozo Blanco, una mujer vestida de negro empezó a construir el personaje más rentable de su vida. La viuda de España. Intocable, sagrada, incuestionable. Esa mujer era Isabel Pantoja. Pero toda leyenda tiene un cuarto cerrado, y a veces alguien encuentra la llave. El 2 de agosto de 2020, en la finca Cantora, mientras se celebraba un cumpleaños que debía ser íntimo, su propio hijo entró en una habitación que llevaba más de 3 décadas prohibida. Lo que encontró ahí no eran recuerdos, eran pruebas. Trajes de luces, capotes, objetos que según su madre habían sido robados en los años 80. Objetos por los que había declarado ante jueces, abogados y medios de comunicación. Objetos que nunca debieron estar ahí. En ese momento, Kiko Rivera entendió algo que cambiaría todo. No había crecido dentro de una tragedia, había crecido dentro de una mentira. Esta no es una historia sobre una mujer perseguida por la prensa. Es una investigación sobre cómo se construye un imperio emocional, usando el dolor ajeno como escudo y el silencio como arma. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Isabel Pantoja. La primera, el origen real de la herencia de Paquirri y por qué nunca llegó a manos de quienes debía. La segunda, cómo Cantora dejó de ser un refugio familiar para convertirse en una trampa financiera firmada con el nombre de su propio hijo. La tercera, el momento exacto en que el dinero sucio cruzó la puerta y la llevó del escenario a una celda en 2014. Y la cuarta, la razón por la que su propio hijo decidió hablar, aun sabiendo que al hacerlo la condenaba para siempre ante la opinión pública. Cada vez que lleguemos a una, te lo diré. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Pero te advierto algo. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta no es una acusación judicial. Es una sentencia moral que Isabel Pantoja ha intentado enterrar durante más de 40 años. En 1983, España creyó estar presenciando un cuento perfecto. Un torero convertido en mito, Francisco Rivera Paquirri, y una tonadillera que ya sabía cómo mirar a la cámara sin pestañear, Isabel Pantoja. La prensa lo vendió como boda de reyes populares, como la unión de 2 coronas distintas, la de la arena y la del escenario. Y ella entendió algo antes que todos. En España, la fama no se hereda, se fabrica. Y para fabricarla necesitas una historia que la gente pueda rezar como si fuera religión. Solo que el matrimonio real no era la postal que ella imprimía. Detrás de los flashes, existía fricción, existía distancia, existía una casa donde el silencio podía durar días. En los relatos de la familia Rivera aparecen rumores de ruptura, de una convivencia que se sostenía más por orgullo que por amor, y de un detalle que pesa como plomo cuando entiendes lo que vino después. En los últimos días ni siquiera hablaban. Y aún así, hacia afuera, todo era perfecto. Porque para Isabel la perfección no era un estado emocional, era una estrategia. Luego llegó 1984, y con él, la escena que lo cambia todo. Pozo Blanco, una plaza, un cuerpo cayendo. Una muerte que no solo hizo sangrar a un hombre, también abrió una bóveda llena de dinero, documentos y recuerdos. Ese día no nació una viuda, nació una marca. La viuda de España. Un personaje vestido de negro que nadie podía tocar sin parecer cruel. Y mientras el país lloraba, ella ya estaba decidiendo qué parte del dolor se quedaba en la intimidad y qué parte se convertía en negocio. Hay un objeto que define ese origen como un símbolo oscuro, un maletín. Mientras el torero agonizaba o acababa de morir, Isabel insistía en recuperar esa cartera, una obsesión repetida según testigos de la familia. Dentro había efectivo de la corrida,
Se habla de 3 a 4 millones de pesetas y papeles financieros, cheques, la materia prima de una herencia. No es el tipo de detalle que una viuda debería recordar en ese momento, pero es el tipo de detalle que recuerda a alguien que entiende que el duelo pasa y los tribunales se quedan. Ese maletín fue el primer ladrillo de un muro, porque no era solo dinero, era control. Y después vino el segundo paso, aún más inteligente, convertir la pérdida en espectáculo sagrado. En 1985, el 4 de diciembre, Isabel regresó con marinero de luces, vestida de negro, cantando delante de la reina Sofía, elevando su dolor a ceremonia nacional. A partir de ahí, cualquiera que pidiera cuentas parecía un monstruo atacando a una mujer rota, y eso no fue casualidad. Fue un escudo moral diseñado para blindar decisiones económicas, disputas familiares y silencios convenientes, porque en ese origen se fijó el patrón que va a perseguir a todos. Ella no necesitaba que la quisieran, necesitaba que la creyeran, necesitaba que la imagen de viuda eterna fuera tan fuerte que tapara cualquier pregunta sobre lo que se guardaba, lo que se firmaba, lo que se prometía en público y lo que se hacía en privado. Ese fue el nacimiento de su poder. No empezó con un disco, no empezó con una boda, empezó con una muerte y con la decisión fría de administrar esa muerte como si fuera una empresa. Y si quieres entender lo que ocurrirá después con Cantora, con la herencia, con el hijo que terminará buscando pruebas como si buscara aire, tienes que quedarte con esto. El origen no fue amor. El origen fue control. Y en esta historia, cuando el control se vuelve adicción, todo lo demás se rompe. En 1985, mientras España seguía aplaudiendo a la viuda de negro y repetía su nombre como si fuera una oración colectiva, algo empezó a desplazarse en silencio. No fue un escándalo, no fue un titular, fue un movimiento interno casi invisible que cambiaría para siempre el destino de una herencia que nunca estuvo clara. Tras la muerte de Francisco Rivera Paquirri en 1984, el relato oficial fue sencillo y cómodo. Isabel había quedado sola, devastada, con un hijo pequeño en brazos y un país entero protegiéndola. Nadie quiso preguntar demasiado qué había pasado con los bienes del torero, con los trajes de luces, con los capotes históricos, con los objetos personales que no eran simples recuerdos, sino patrimonio familiar y cultural. Preguntar eso, en aquel momento, era visto como una falta de respeto, y ella lo sabía. En los meses siguientes al entierro, se firmaron documentos, se tomaron decisiones y se guardaron silencios. Isabel no se limitó a administrar una herencia, la reinterpretó. Declaró públicamente que gran parte de los bienes de Paquirri habían sido robados tras su muerte. Lo repitió en entrevistas, lo sostuvo durante años. Esa versión cerraba cualquier discusión. Si algo no aparecía, no era porque ella lo retuviera, sino porque había desaparecido. El relato era perfecto, y funcionó. Pero la realidad, como suele ocurrir, no desaparece, solo espera. Durante más de 3 décadas, Cantora no fue solo una finca, fue un territorio sellado, un espacio donde las reglas las ponía una sola persona. El hijo creció ahí, rodeado de muros, de silencios, de habitaciones que no se abrían. Aprendió pronto que había temas prohibidos, que ciertas preguntas no se hacían, que el pasado de su padre era un altar intocable, administrado exclusivamente por su madre. El problema es que el tiempo no perdona ni siquiera a los mitos. En 2020, cuando Kiko Rivera cumplía años y Cantora volvía a llenarse de gente, ocurrió algo que nunca debió ocurrir. Entró en una habitación que siempre había estado cerrada. No fue un acto heroico, fue una casualidad. Y a veces, las casualidades son más demoledoras que cualquier investigación planificada. Dentro no había polvo ni abandono. Había orden. Había objetos perfectamente conservados. Trajes de luces originales, capotes identificables. Pertenencias que, según el relato público, no existían desde hacía décadas. Ese instante no produjo una explosión inmediata. Produjo algo peor.
una duda. Y cuando una duda se instala, ya no se puede expulsar. A partir de ahí, el hijo empezó a reconstruir una historia paralela, hecha no de rumores, sino de documentos, de fechas, de declaraciones pasadas de su propia madre que ya no encajaban entre sí. Lo que había sido presentado como saqueo empezaba a parecer custodia interesada. Lo que había sido vendido como protección del legado empezaba a leerse como apropiación. Esta es la parte que casi nadie quiere escuchar. Isabel no necesitó robar de noche ni esconder cosas a espaldas de todos. Lo hizo a plena luz, amparada por un personaje que nadie se atrevía a cuestionar. La viuda, la madre, la mujer que había perdido al amor de su vida. Esa imagen fue su blindaje más eficaz. Pero todo blindaje tiene una grieta. Cuando el conflicto estalló públicamente, muchos se sorprendieron. Hablaron de traición filial, de ingratitud, de ambición del hijo. Pocos se detuvieron a mirar el origen real del problema. Durante años, el patrimonio de Paquirri no fue tratado como una herencia compartida, sino como una extensión del poder de una sola persona. Y eso, tarde o temprano, siempre pasa factura. Esta no es todavía la historia de la cárcel, ni la del dinero sucio. Es algo más elemental. Es la historia de cómo una verdad repetida suficientes veces puede convertirse en dogma. Y de cómo, cuando ese dogma se quiebra, no queda nada sólido debajo. Porque a partir de ese descubrimiento, ya no se trataba de amor, ni de duelo, ni de respeto. Se trataba de control. Y cuando el control se basa en ocultar, el derrumbe no es una posibilidad. Es una certeza que solo espera la fecha exacta para manifestarse. En Cantora no se criaban hijos, se criaban lealtades, se criaban silencios, se criaban miedos que se confundían con amor. Y en medio de ese territorio sellado, Isabel Pantoja hizo algo que a simple vista parecía maternal, pero que con el tiempo se reveló como una maquinaria perfecta. Fabricó dos destinos opuestos para dos hijos, uno para que fuera su escudo, y otro para que fuera su culpa. A Kiko Rivera lo convirtió en el centro del universo, pero no por ternura, por necesidad. Lo rodeó de una idea constante, repetida como un himno venenoso, que el mundo allá afuera quería robarle lo que era suyo, que la familia Rivera no lo amaba, que solo ella, su madre, era el refugio real. Esa clase de mensaje no se nota cuando eres un niño. Se te mete en la piel, te define, te encierra. Y cuando creces, ya no sabes si estás protegiendo a tu madre o defendiendo una cárcel construida con tus propios años. Porque el vínculo no era sano, era una fusión. Esa dinámica donde el hijo no aprende a separarse, sino a obedecer emocionalmente. Kiko no solo era el niño de Paquirri, era la pieza que justificaba cada decisión, el nombre que legitimaba cada firma, el argumento que hacía parecer sagrada cualquier maniobra. Y por eso el golpe más cruel no fue el odio público, ni los gritos en televisión. Fue el descubrimiento íntimo de que su futuro estaba comprometido desde antes de que él entendiera la palabra futuro. En 2002, cuando cumplió 18 años, aparece el detalle que parte la historia por la mitad. Según el esquema que has investigado, Isabel habría hecho que Kiko firmara documentos para hipotecar su parte de Cantora y respaldar negocios o necesidades financieras de ella. Y si eso ocurrió como él mismo ha insinuado después, significa que el hijo amado no era solo hijo, era garantía, era aval. Era un nombre útil en papeles que no se explicaban con cariño, sino con presión, con autoridad, con esa frase que no se dice pero se siente, firma, que mamá sabe lo que hace. Y aquí viene el detalle que casi nadie quiere mirar de frente, el abandono emocional dentro del exceso. Porque puedes tener ropa, coches, fiestas, una finca enorme, y aún así crecer vacío. Kiko, con los años, reconoció problemas de consumo como forma de escape, no como capricho, como anestesia. Cuando el vínculo que te alimenta también te asfixia, la mente busca una salida.
y la salida muchas veces es un polvo que borra la culpa por unas horas. Pero si Kiko fue criado para ser controlado, Isa Pantoja fue criada para ser recordada como la otra. La hija adoptiva, la pieza decorativa que sostenía una imagen pública de bondad, pero que dentro de Cantora vivía otra cosa. No igualdad, no pertenencia. Un trato que la ponía siempre un peldaño abajo, como si su presencia fuera un favor y no una familia. Y entonces aparecen episodios que, más que escandalosos, resultan profundamente reveladores. Porque no se trata de un hecho aislado ni de una reacción impulsiva. Se trata de una forma de educar basada en el control y la vergüenza. El patio, el agua, la exposición pública como corrección moral. Isa, siendo todavía muy joven, sometida a una forma de castigo simbólico por haber cruzado límites que en esa casa no se perdonaban. Su intimidad convertida en territorio de vigilancia familiar. Su crecimiento tratado como una falta que debía ser corregida. Después, surge una decisión aún más inquietante, no por lo que implica físicamente, sino por lo que revela psicológicamente. La intención de someterla a una revisión médica no para cuidar su salud, sino para fiscalizar su vida personal, no como protección, como supervisión, como una manera de ejercer autoridad absoluta sobre un espacio que debería haber sido inviolable. Eso no es cuidado, es apropiación, es poder ejercido sobre alguien que no tenía herramientas para defenderse. Pero lo más grave no es solo que estos hechos existieran. Lo verdaderamente determinante es el entorno que los hizo posibles. El silencio de quien tenía la capacidad de detenerlos. La sensación constante de que nadie iba a intervenir, porque el límite no era una norma ni una ley, sino una propiedad privada. Cantora. Y Cantora tenía una sola voz autorizada. Isa no estaba enfrentándose únicamente a un conflicto con su hermano. Estaba atrapada dentro de un sistema doméstico donde el afecto se confundía con obediencia, y donde cualquier gesto de autonomía era leído como traición. Un espacio en el que la dignidad no se protegía, se administraba, y donde crecer significaba, antes que nada, aprender a callar. Y así, sin que el público lo notara, Isabel consiguió lo que quería: un hijo atado por dependencia, culpa y deuda, y una hija marcada por la vergüenza y la diferencia. Dos criaturas criadas dentro del mismo apellido, pero con dos condenas distintas. Y cuando años después estalle la guerra por la herencia, por los papeles, por las propiedades, por la verdad escondida en habitaciones cerradas, no será solo una pelea de dinero. Será el resultado inevitable de una crianza diseñada para que nadie pudiera escapar sin pagar un precio. Porque en esta historia, el hijo perdido no se perdió en el mundo, se perdió dentro de casa. Durante años, Isabel Pantoja logró mantener dos relatos paralelos sin que chocaran entre sí. El primero era público y cuidadosamente construido: la viuda eterna, la mujer traicionada por el destino, la artista perseguida por la mala suerte. El segundo ocurría en silencio, en despachos, notarías y cuentas bancarias, donde la herencia de Paquirri dejaba de ser memoria para convertirse en botín. Y es en este punto donde la historia deja de ser solo familiar y se transforma en un caso penal. A comienzos de la década de los 2000, Cantora ya no era solo un refugio emocional, era una garantía financiera. La finca, comprada tras la muerte de Paquirri y presentada como santuario intocable, comenzó a ser usada como aval para operaciones que nadie explicó del todo. Préstamos, refinanciaciones, movimientos opacos que se firmaban lejos de los focos. Mientras tanto, Kiko Rivera crecía creyendo que heredaría un legado sólido, sin saber que ese legado ya estaba hipotecado varias veces antes de que él pudiera siquiera comprender qué significaba la palabra deuda. En 2003, aparece una figura que cambiaría definitivamente el rumbo de Isabel. Julián Muñoz, entonces alcalde de Marbella. No era un romance discreto ni una relación pasajera. Era una unión visible, provocadora, casi desafiante. Isabel se instala en Marbella y, con ella,
Empieza a circular un dinero que no encaja con sus ingresos declarados. No son rumores, son cifras que más tarde aparecerán en autos judiciales. Grandes cantidades en efectivo, pagos sin justificar, compras inmobiliarias que superaban con creces su capacidad económica oficial. Las declaraciones de Maite Saldívar, esposa de Muñoz, estremecieron al país. Habló de bolsas de basura llenas de dinero entrando y saliendo de las casas. No metáforas, bolsas negras con billetes apilados. En ese entorno, Isabel no fue una espectadora ingenua. Los jueces determinaron que conocía el origen ilícito del dinero y que colaboró activamente en su ocultamiento. El relato de la viuda indefensa empezó a resquebrajarse. En 2006, estalla el caso Malaya, la mayor investigación por corrupción urbanística en la historia de España. Marbella queda expuesta como un sistema completo de sobornos, comisiones y blanqueo. Años después, en abril de 2013, llega la sentencia. Isabel Pantoja es condenada a 2 años de prisión por blanqueo de capitales y a una multa millonaria. No por amor, no por error, por decisión. Cuando entra en prisión en noviembre de 2014, la imagen es devastadora. La mujer que había cantado al dolor ajeno ahora era protagonista del suyo. Pero incluso allí, la narrativa seguía controlada. Isabel hablaba de injusticia, de persecución, de sacrificio. Lo que no decía es que, mientras cumplía condena, sus hijos ya cargaban con las consecuencias económicas de años de malas decisiones. Kiko descubre entonces la magnitud real del desastre. Documentos, poderes notariales, hipotecas firmadas cuando él aún era menor de edad. Su herencia no solo estaba comprometida, estaba prácticamente destruida. Y lo más doloroso no era el dinero, era la certeza de haber sido utilizado como escudo, como nombre, como firma. Isa, por su parte, observaba desde la periferia. Nunca fue considerada heredera real. Nunca tuvo acceso a explicaciones ni a decisiones. Su lugar en la familia siempre fue el más frágil, el más prescindible. Mientras Cantora se convertía en una carga financiera insostenible, ella ya estaba emocionalmente fuera. Esta es la guerra de la herencia. No una pelea por ambición, sino por supervivencia. Un conflicto donde el patrimonio dejó de ser recuerdo y se convirtió en condena. Donde la madre que prometía proteger terminó hipotecando el futuro de sus hijos. Y donde la fama, lejos de salvarla, amplificó cada caída. Lo que vino después no fue reconciliación, fue exposición. Y el silencio que Isabel había usado como arma durante décadas empezaba, por primera vez, a volverse en su contra. Durante años, Isabel Pantoja creyó que el tiempo estaba de su lado, que todo lo que había hecho, las mentiras, las firmas, los silencios impuestos, quedaría enterrado bajo el peso de la costumbre. Cantora era su fortaleza, su refugio, el lugar donde la verdad no entraba sin permiso. Pero los ciclos tóxicos no se rompen solos, se repiten. Y en el verano de 2020, ese ciclo volvió con una violencia inesperada. El 2 de agosto de 2020 no fue un día cualquiera. Era el cumpleaños de Isabel. Cantora estaba llena. Familiares, invitados, música de fondo. Una celebración contenida, como casi todo en esa casa. Kiko Rivera había regresado tras años de relación deteriorada, intentando reconstruir algo que llevaba roto desde la infancia. Nadie imaginaba que ese día marcaría un punto de no retorno. En un momento aparentemente trivial, Kiko sube a la planta superior, una zona de la casa que siempre había estado cerrada. Habitaciones a las que nunca se entraba, puertas que no se abrían. Ese detalle, que durante décadas pareció normal, ese no preguntes, ese no toques, ese no es tuyo, se rompió en segundos. Kiko abrió una puerta, y ahí estaba todo. Trajes de luces, capotes, chaquetillas, objetos personales de Paquirri. Exactamente los mismos que durante más de 30 años, Isabel había jurado que fueron robados poco después de la muerte del torero. Exactamente los mismos por los que había declarado ante jueces, abogados y medios. No faltaba nada,
No habían desaparecido nunca. Habían estado ahí todo el tiempo, guardados, ocultos, negados. Ese momento no fue solo un descubrimiento material, fue una demolición emocional. Kiko entendió de golpe que su vida entera estaba construida sobre una mentira cuidadosamente administrada por su propia madre. La viuda que lloraba en público había mentido en privado durante décadas, no para proteger, para controlar. A partir de ese día, algo se rompió definitivamente. Kiko dejó de callar. Empezó a revisar documentos, poderes notariales, escrituras, hipotecas. Con ayuda legal, descubrió que Cantora no solo estaba hipotecada, estaba estrangulada, varias veces, por cantidades que superaban su valor real. Y lo más grave, muchas de esas operaciones se habían firmado cuando él aún era menor o bajo autorizaciones, que nunca comprendió del todo. Llevo hipotecado desde que tengo 2 años. Esa frase no fue una exageración televisiva, fue una conclusión jurídica. Isabel había utilizado su nombre, su herencia, su identidad legal como garantía para sostener su propio sistema de vida. Kiko no era solo su hijo, era su aval. En noviembre de 2020, España entera fue testigo del estallido, el especial televisivo Cantora. La herencia envenenada no fue un programa más, fue un juicio público. Kiko habló sin rodeos, sin metáforas. Llamó a su madre mentirosa, mala persona, avariciosa. No habló desde el rencor, habló desde el cansancio, desde la sensación de haber sido usado toda la vida. Isabel respondió como siempre: silencio. Víctima, persecución mediática. No desmintió los documentos, no explicó las hipotecas, no negó la habitación, se encerró en Cantora, acompañada únicamente por su hermano Agustín, el mismo hombre que durante años había gestionado contratos, decisiones y accesos, convirtiéndose en el guardián del aislamiento. Pero esta vez el silencio no protegió, activó consecuencias. Los bancos reaccionaron, Hacienda reabrió expedientes, los acreedores presionaron, y en 2022, Isabel volvió a sentarse ante un juez, acusada de insolvencia punible por operaciones realizadas para evitar el pago de deudas millonarias. Aunque fue absuelta por falta de pruebas directas, el daño ya estaba hecho. Legalmente podía respirar. Socialmente estaba sentenciada. Aquí es donde el título cobra su sentido más incómodo. Kiko no metió a su madre en prisión con una denuncia, la metió en una cárcel mucho más duradera, la de la verdad pública. Al romper el relato, dejó a Isabel sin máscara, sin refugio, sin narrativa alternativa. La mujer que construyó su poder sobre el control absoluto, perdió lo único que nunca había considerado perder: el silencio de su hijo. El ciclo se había repetido. Isabel heredó control, miedo y ambición. Los ejerció. Y finalmente, fue su propio hijo quien rompió la cadena. No por venganza, por supervivencia, porque seguir callando significaba seguir pagando una deuda que no había contraído. Cantora dejó de ser un hogar. Se convirtió en una celda. Y esta vez, la puerta no la cerró la justicia, la cerró la sangre. Isabel Pantoja ya no gobierna desde el ruido. Gobierna desde la ausencia, desde una casa cada vez más vacía, desde un apellido que ya no protege, sino que pesa. Después del estallido de 2020, nada volvió a su lugar, porque cuando una verdad se dice en voz alta, no se puede volver a encerrar. En los años siguientes, el derrumbe fue lento pero constante, sin grandes escándalos nuevos, sin titulares estridentes. Justo así es como caen los imperios reales. En silencio. Isabel dejó de aparecer, canceló conciertos, rompió contratos. Su figura, antes omnipresente, empezó a borrarse del mapa mediático. Y no por decisión artística, sino por imposibilidad emocional y financiera. Cantora, el símbolo máximo de su poder, dejó de ser un refugio para convertirse en una carga. Deudas acumuladas, intereses impagables, presiones bancarias.
La finca, que durante décadas representó control y dominio, se transformó en una jaula económica. Cada muro guardaba recuerdos, pero también hipotecas. Cada habitación escondía una historia que ya no podía sostenerse. Mientras tanto, Kiko Rivera tomó una decisión que marca este punto del relato. Aceptó públicamente que Cantora debía venderse. No como venganza, como ruptura definitiva. Para él, desprenderse de la finca no era perder un hogar. Era recuperar la vida. Cortar el último lazo económico con una madre que había confundido amor con dominio durante décadas. Isa, desde la distancia, hizo lo mismo. Ya no buscó reconciliación, ya no pidió explicaciones. Eligió algo más simple y más doloroso: el silencio. Un silencio distinto al de Isabel. No estratégico, no defensivo. Un silencio de quien ya no espera nada. Isabel quedó sola, acompañada únicamente por su hermano Agustín, el guardián de una narrativa que ya no convence a nadie. Las puertas se cerraron una por una. Productores, antiguos aliados, amistades históricas. La lista de personas que dejaron de visitarla creció tanto como la de acreedores. En lo legal, logró esquivar una nueva condena penal, pero en lo social, la sentencia fue implacable. La imagen de la viuda intocable se rompió para siempre. Ya no era solo la mujer que cayó por amor. Era la madre señalada por sus propios hijos. Y eso, en una cultura que idolatra la maternidad, es una marca imposible de borrar. Hoy, Isabel vive rodeada de recuerdos que ya no controlan el relato. Fotografías que no hablan, trofeos que no protegen, canciones que suenan como ecos de otra vida. El aplauso quedó atrás. El perdón nunca llegó. Y aquí está la paradoja final. Isabel pasó décadas construyendo una fortaleza para no perderlo todo. Y fue precisamente esa fortaleza la que la dejó sin nada, sin hijos, sin legado familiar, sin relato alternativo. Porque al final, no fue la justicia, ni la prensa, ni los tribunales quienes sellaron su destino. Fue la sangre. Fue el momento en que un hijo decidió no heredar el silencio. Y cuando el silencio se rompe, no queda cárcel más dura que la memoria colectiva. Isabel Pantoja no cayó de golpe. Se fue apagando, como una casa grande donde primero se apagan las luces de los pasillos, luego las de las habitaciones, y al final solo queda una bombilla encendida en la cocina, temblando. El final no llegó con esposas ni con flashes. Llegó con silencio, con puertas cerradas, con llamadas que ya nadie devolvía. Hoy, Cantora ya no es un símbolo, es un problema, un terreno cargado de deudas, de hipotecas, de pleitos legales, de recuerdos que pesan más que cualquier cifra. La finca, que durante décadas fue presentada como santuario, terminó convertida en mercancía forzada. No por odio, por necesidad. Porque el dinero se acabó. Porque las cuentas no cuadran. Porque la narrativa ya no alcanza para tapar los números. Isabel sigue diciendo que es víctima. Víctima de su hijo. Víctima de la prensa. Víctima de la justicia. Pero hay una verdad que no se puede maquillar más. Nadie le robó Cantora. Nadie le robó su imagen. Nadie le robó a sus hijos. Fue ella quien confundió protección con posesión, amor con control, silencio con poder. Durante años construyó una identidad basada en la pérdida. La viuda eterna, la mujer marcada por la tragedia. Ese personaje funcionó. Le dio dinero, le dio respeto, le dio miedo alrededor. Nadie se atrevía a cuestionarla sin quedar como un monstruo. Y en ese espacio moral intocable, Isabel hizo lo que quiso, firmó, cayó, decidió por todos. Pero el tiempo no perdona a nadie que base su poder en una mentira prolongada. Cuando Kiko Rivera decidió hablar, no rompió una familia, rompió un pacto de silencio. El mismo pacto que había permitido que todo se descompusiera durante décadas. No lo hizo con elegancia, no lo hizo con calma, lo hizo desde el dolor, desde la rabia.
desde la conciencia tardía de haber sido utilizado como nombre, como aval, como escudo legal. Ese fue el verdadero punto final. Isabel no volvió a pisar un escenario con la misma fuerza, no volvió a negociar desde la misma posición, no volvió a ser intocable. El apellido dejó de proteger, el mito dejó de servir, y cuando el mito cae, lo que queda es una persona sola frente a sus decisiones. Hoy vive rodeada de recuerdos que ya no mandan, fotografías que no negocian con Hacienda, premios que no pagan intereses, canciones que no devuelven hijos. La mujer que cantó al desgarro terminó atrapada en el suyo, sin público, sin familia, sin relato alternativo. Esta historia no va de una cárcel física, va de algo más duradero. Va de la prisión que se construye cuando se decide ganar siempre, incluso contra los propios hijos. Va del precio de creer que el amor se puede administrar como una cuenta bancaria. Isabel Pantoja quiso ser eterna, quiso controlar la memoria, quiso decidir qué se recordaba y qué se borraba. Pero la memoria no pertenece a quien la guarda, pertenece a quien la vive. Y al final, la herencia no fue cantora. No fueron los trajes de luces, no fue el dinero que entró y salió en bolsas. La verdadera herencia fue el daño, el silencio, la fractura irreversible. Porque hay algo que ni la fama, ni el miedo, ni el control absoluto pueden evitar. Que los hijos crezcan, que las puertas se abran, que las habitaciones cerradas, tarde o temprano, se miren por dentro. Y cuando eso ocurre, ya no hay canción que alcance para tapar la verdad.